Fuerzas ucranianas atacaron una terminal petrolera rusa en Crimea que provee combustible para la campaña bélica rusa. Así lo informó el ejército de Ucrania al tiempo que el presidente Volodymyr Zelensky anunció que la guerra ha entrado en una nueva fase. Ambos bandos se enfrentan al tema de cómo sostener su costosa guerra de desgaste en un conflicto que desató cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y que no da señales de terminar pronto. Al respecto vamos a dialogar con el profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. Buen día, Carolina, para vos y bueno, para todos los televidentes y oyentes de Radio María. Y bueno, vamos a hablar de un tema que, bueno, a pesar de ser repetitivo, siempre tiene, más allá de las declaraciones del premier Zelensky, tiene una nueva etapa que vamos a analizar en estos minutos. Así es, aparentemente con este nuevo ataque se ha determinado, según el presidente Zelensky, una nueva etapa, ¿no? En esta guerra. Claro, justamente lo que decís es cierto. Él habla de un plan de la victoria. ¿Qué es el plan de la victoria? Bueno, básicamente él sabe que una guerra de desgaste ya lo está consumiendo, sí, porque obviamente tiene menor cantidades de recursos, sobre todo humanos, y acá agrego la primera postilla, está por crear un ministerio de la unidad, sí, que es la búsqueda del retorno de los más de 6.700.000 ucranianos que han abandonado el territorio, porque bueno, obviamente, la mayoría lo han hecho en función de la guerra, pero bueno, la búsqueda de la paz también es importante, pero bueno, la guerra continúa y la idea es que vuelvan de a poco a su territorio. Entonces, bueno, este tema del agotamiento de a poco de los recursos humanos y materiales los busca también, es el nuevo dilema que se le plantea a Zelensky, por eso justamente en ese plan de la victoria, lo primero es atacar los aspectos que hacen justamente a la logística de los rusos, y por eso lo que ustedes están mostrando en este momento en pantalla, sí, el resultado de este ataque hacia la terminal petrolera rusa. Claro, terminal petrolera que un poco, podríamos decir, provee de combustible, ¿no? Exactamente, es fundamental básicamente para las fuerzas rusas, para la movilidad que éstas tienen, sí, en el territorio. Pero bien, vos hablábamos justamente de una nueva etapa y ese plan de la victoria abarca el campo de batalla, donde, bueno, donde esto se da en luchas de drones y misiles, Ujú. al puerto de Sebastopol en las últimas horas, que casi produce el hundimiento del tercer buque de bandera extranjera, un buque panameño, ¿sí? Pero bueno, no es solamente en el campo de batalla, diría Zelensky. Acá viene la cuestión de la geopolítica, ¿sí? Y bueno, y en base a eso tenemos que hablar de algunas cuestiones importantes. Primero que se cayó la reunión que iba a haber el sábado de la mayoría de los líderes del mundo que acompañaban a Zelensky, que se iba a realizar en Alemania, en una base aérea, ¿sí? Allí, porque básicamente el principal expositor, llamémosle así, que era Biden, por el tema de lo que todos conocemos, el huracán Milton, no ha decidido no viajar. Sí, Ujú. entonces Zelensky, bueno, esta semana ante eso decidió justamente iniciar una serie de rondas que es de reuniones, y la primera fue con el nuevo premier británico, sí, que Keir Starmer, que es laborista, que lo vimos que asumió allí por julio, y bueno, para pedirle permiso para la primer cuestión que es del nuevo plan de la victoria, que es atacar, ya hace varios meses que plantea esto, atacar a Rusia en su territorio y pedirle la utilización de misiles que él ya tiene, británicos, que lo pueden hacer. Sí, esa fue la primera reunión. Y después seguirá con reuniones con el resto de los primeros ministros europeos, y también se habló de se desarrolló una cumbre, sí, en Croacia, sí, donde 13 países de Europa del sudeste, llamémosle así, le han brindado su apoyo. Digamos que busca de alguna forma Zelensky provocar una presión con estos aliados, digamos. Sí, fundamentalmente le pide permiso para poder llevar la guerra a territorio ruso, como para que esto digamos, alivie un poco la presión, sobre todo en el este de la frontera de Ucrania, si tratar de hacer algún movimiento, sí, de pinzas, sí, que ya lo había pseudo intentado con el anterior avance.
en este caso utilizando medios tecnológicos, también tiene nuevos aviones F-16 de los que ya hemos hablado, ¿sí? Como para poder extender un poquito más el avance de la guerra. Lo hemos visto, por ejemplo, que eso está ocurriendo, sí, en Medio Oriente, donde no hay ningún problema en golpear territorios que no están fuera del área de conflicto, ¿sí? Pero bueno, él lo que pretende es eso, pero una de las condiciones que le dieron para seguirles suministrando armas fue por un tiempo no utilizarlas en esa perspectiva. Bueno, él necesita el aval de los líderes, sobre todo de Biden y de los líderes europeos, para esto, y bueno, esa es la cuestión más importante, ¿sí? Lo que está buscando, ¿sí? Y además no salir del centro de la esfera mundial, porque también hay que reconocer que los otros dos grandes conflictos, uno todavía naciente allí en lo que es el Mar de China, sí, y el otro que ya lo tenemos bien instalado, que es el caso ahora con, digamos, en el Líbano, pero que bueno, lo tuvimos en la Franja de Gaza con Israel y Hezbollah y demás, de lo cual ya hemos hablado muchísimo, lo está sacando del centro de la escena y él teme que eso pase. Afortunadamente, como para dejar también en esta intervención algo, ha recibido el apoyo europeo, pero no solamente de diatriba, sino de económico. Se ha destrabado, por lo menos en principio, un préstamo de 35.000 millones de euros, sí, que sumados a los 46.000 que ya tenía asignado, es, digamos, en criollo, un montón de plata para poder obtener recursos militares y demás y poder sostener la guerra, ¿sí? Pero bueno, no alcanza con lo económico, sino que necesita, como bien lo ha dicho, en el campo de batalla y en el mundo de los geopolíticos, ¿sí? Que es tal vez lo que a él más le interesa, porque bueno, en definitiva siempre está como horizonte la adhesión a la OTAN. Millones de dólares que se podrían usar en otras cosas, ¿no? Sí, sin duda. El tema es si esta guerra pudiera, porque como todo esto vamos a hacerlo en sentidos generales, ¿no? Siempre generalmente antes de sentarse a la mesa de negociaciones lo que se busca es tener una posición de fortaleza. ¿Cómo se logra esta? A través de la fuerza. El mismo Zelensky dice que solamente Putin va a razonar a partir de la fuerza. Bueno, la realidad es que la fuerza nos lleva a miles de desplazados, a muchísimas muertes, ¿sí? Y bueno, el tema es que, bueno, la discusión internacional es que no ha podido la diplomacia internacional avanzar en otro sentido que no sea el escenario de la guerra, ¿sí? Bueno, eso es lo preocupante y que, bueno, además también podemos señalar algunas cuestiones que ha emitido, por ejemplo, el primer ministro eslovaco, sí, que tal vez no sea el principal referente, pero que es el que traba junto con el Orbán, ¿sí? El ingreso un poco a la OTAN de Ucrania, que es lo que solicitaba como para defenderse, y que ha dicho concretamente el primer ministro eslovaco, que dice, bueno, si entra Zelensky a la OTAN, bueno, es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, entonces con esos epítetos, esas palabras, va a estar lejos, va a estar obviamente la paz en esa zona, ¿no? Que bueno, todos sabemos, y justamente ponía el acento en 6.700.000 personas desplazadas, sí, las consecuencias que esto ha tenido en esa zona, ¿no? Como dice el refrán, un cuento de nunca acabar, tendremos que decir un conflicto de nunca acabar. Yo creo que sí, creo que esperemos que se pueda acabar, ¿no? Pero la realidad es que en este estado de cosas es simplemente reforzar un mayor escenario bélico, ¿sí? Y en esto uso justamente las palabras del padre, del Santo Padre en la catequesis. Habla de que la unidad no se da por no respetar el otro. El problema es que justamente no se respeta y cómo termina esto en la violencia, ¿sí? O sea, el problema es cómo llevar al mundo a poder sostener la diversidad, que obviamente no se da porque no hay diversidad, no hay respeto, cuando todas las relaciones son una lucha de poder. Sí, acá tenemos luchas, obviamente, de un tamaño global, ¿sí? Bueno, aunque ahora se habla, obviamente, de que las guerras son regionales, ¿sí? Pero las luchas de poder tienen que ver con el tablero y el escenario global, y no podemos salir de eso si no buscamos valores superiores que hacen a la condición humana. Eso es lo único que puede salvar, digamos, y un poco padre y me parece aplicable a él. Bruno, te agradecemos por esta comunicación y este análisis, en este caso sobre esta guerra de entre Ucrania y Rusia. Seguramente estaremos dialogando sobre algún otro problema la semana que viene. Sí, seguramente. Este ha sido un año, como dijimos, del final de una Belle Époque,
sí, de un poco de paz, así que esperemos retornar a ese sendero pronto. Lo vemos difícil, pero bueno, seguramente algún otro conflicto nos abocará la semana que viene, así que un fuerte abrazo para todos, para vos y para todos los televidentes oyentes de Radio María. Muchísimas gracias, Bruno. Que tengas buen jueves. Gracias a vos y a todos. Estuvimos en diálogo con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, hablando un poco sobre este ataque a la terminal petrolera rusa por parte de Ucrania. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, como siempre, mañana a las 7:30 con toda la información. Quédese aquí en Radio María TV. Ya llega la catequesis. Muchas gracias. Hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con un punto de vista.